El Che Guevara, un personaje sobresaliente de la iconografía latinoamericana y universal. Para unos, símbolo de justicia social, para otros, un representante del mal. Esto suele suceder con las figuras que a lo largo de la historia han representado alguna ideología. Lo cierto es que, aunque muchos hoy en día no lo saben, otros lo dudan y otros están convencidos del hecho, Ernesto Guevara de la Serna estuvo en Guayaquil, ciudad costera de Ecuador. Este video es un viaje en el tiempo y el espacio hacia el momento exacto del acontecimiento. No te pierdas ni un minuto de este material porque te ofreceremos información muy valiosa que forma parte de una página desconocida de la historia ecuatoriana. En la descripción de este video encontrarás los enlaces a las fuentes consultadas. Pero antes de entrar en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. En este video podrás ver la única foto que existe de la presencia de Ernesto Che Guevara en Ecuador, específicamente en Guayaquil. Señalo además que debido a la ausencia de más material visual de la época, utilizaremos imágenes referenciales. Comenzamos. La última parada en el camino hacia la frontera con Ecuador fue Tumbes, una ciudad del extremo noroeste de Perú, a solo 30 kilómetros de la frontera. Así comenzaba una de las tantas aventuras de Ernesto Che Guevara, un joven que aún no era conocido por ese apodo, pero que ya mostraba el espíritu rebelde y aventurero que lo llevaría a convertirse en un ícono mundial de la revolución. Ernesto relató así aquellos momentos. Tomamos el ómnibus a Tumbes y llegamos al anochecer, luego de pasar por Talara, un puerto petrolero pintoresco. Sin conocer Tumbes, debido a mi asma, seguimos viaje hasta la frontera en Aguas Verdes, pasando luego al otro lado, Huaquillas, no sin sufrir los asaltos de las bandas que hacen el transporte de un lado a otro del puente que marca la frontera. Un día perdido en cuanto a viaje, aprovechado por Calica para tomar cerveza. El 27 de septiembre de 1953, Ernesto y su amigo Carlos Calica Ferrer cruzaron la frontera entre Perú y Ecuador. Tras los interrogatorios de rigor, finalmente les visaron los pasaportes. En aquel entonces, las relaciones políticas entre Perú y Ecuador eran tensas, lo que hacía más incierto el viaje de estos jóvenes trotamundos. Continúa Ernesto Guevara en sus notas. Navegamos cerca del archipiélago de Jambelí, de playas negras y aguas frías. En las proximidades del puerto pululaban los antros de juego y prostitución. La provincia vivía de la minería, la producción de cacao y la pesca. La distancia entre Puerto Bolívar y Guayaquil era más factible vencerla por mar que por tierra, debido al mal estado de las vías, intransitables cuando llovía. La llegada a Guayaquil fue un hito en su viaje. Allí se reencontraron con Ricardo Rojo, conocido como El Gordo, y se unieron a otros 3 estudiantes argentinos, Oscar Valdovinos, Gualo García y Andro Herrero. Decidieron vivir todos juntos en una modesta pensión de María Luisa, en el barrio de Las Peñas, el más antiguo de la ciudad. La casa de huéspedes, subdividida con cajones de madera y empapelada con diarios viejos, ofrecía una vista única de la ciudad y el río. El gordo Ricardo Rojo y sus amigos tenían como meta llegar a Guatemala para presenciar la revolución encabezada por Jacobo Arbenz. Ernesto, por su parte, continuaba explorando la ciudad, matando el tiempo jugando al ajedrez y conociendo a figuras clave como los doctores Jorge Maldonado Reinilla y Fortunato Safadi, ambos de ideas comunistas. Estos médicos lo conectaron con otros especialistas, permitiéndoles visitar hospitales y conocer de cerca la realidad médica de la región. Conocí el domingo unos lugares de la costa parecidos a cualquier zona lluviosa, con ríos inundables, pero el viaje fue particularmente interesante por la compañía del doctor Fortunato Safadi. Safadi, un destacado psiquiatra y fundador del Partido Comunista del Ecuador, se convirtió en una figura clave en la estancia de Ernesto en Guayaquil. El objetivo de Ernesto y Calica era llegar a Caracas, donde los esperaba Alberto Granado, compañero del primer viaje de Guevara por el continente. Con cartas de recomendación en mano, incluyendo una de la madre de Ernesto dirigida al presidente ecuatoriano Velasco Ibarra, esperaban contar con apoyo en caso de necesidad. Sin embargo,
sus intentos de contactar al presidente fueron infructuosos, a pesar de haberse encontrado en Guayaquil. Una de las pocas actividades sociales del grupo fue la participación en un baile organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE. Allí disfrutaron de comida, cerveza y la compañía de jóvenes estudiantes, quienes quedaron fascinados por las odiseas de los argentinos. Ernesto y Ricardo Rojo estaban especialmente interesados en contactar con el mundo político e intelectual de Guayaquil. Gracias a Safadi y Maldonado, conocieron a muchos dirigentes de la Juventud Comunista y diversos intelectuales como Jorge Icaza, autor de Huasipungo. Icaza conversó con Ernesto sobre el problema campesino y le regaló su obra, un gesto que dejó una profunda impresión en el joven argentino. El periodista ecuatoriano José Guerra Castillo, quien conoció a Ernesto durante su paso por Guayaquil, recuerda: el Che era un gran nadador, su madre había sido campeona de natación, entonces preguntó si no era peligroso bañarse en el río. Le indicaron que no, mientras no subiera la corriente para vaciar el río, que es muy fuerte. Él se bañó, se agitó y como sufría de ataques de asma, le dio un ataque. Por eso está en la fotografía en esta actitud yacente, respirando con dificultad. Esta es la famosa y única fotografía del emblemático Ernesto Che Guevara durante su estancia en Guayaquil. Sin dudas, un documento histórico invaluable. El Che disfrutaba los tangos que cantaba Carmen Rivas en Radio El Mundo. La cantante, conocida como La Libertad Lamarque ecuatoriana, declaró que el Che tenía una magia especial en los ojos y en su forma de hablar sobre Latinoamérica y los problemas sociales que la aquejaban. Ernesto y sus amigos pasaban los días en una situación económica límite. En una carta a su madre, escrita el 21 de octubre, Ernesto relataba con humor: tu traje, tu obra maestra, la perla de tus sueños, murió heroicamente en una compraventa, y lo mismo sucedió con todas las cosas innecesarias de mi equipaje, que ha disminuido mucho en beneficio de la alcanzada estabilidad económica del terceto. Ricardo Rojo y Valdovinos consiguieron un barco para trasladarse a Panamá por tan solo $35, pero el capitán no podía llevar más tripulantes. Los demás tendrían que esperar otra oportunidad. Por la noche discutieron sobre el proceso revolucionario de Guatemala y surgió la propuesta de García para que Ernesto y Calica cambiaran de rumbo y se unieran a ellos en Guatemala. Ernesto le relató a su madre en una carta: caminábamos añorando a la amada patria, Calica, García y yo. Hablábamos de lo bien que estarían los dos componentes del grupo que habían conseguido partir hacia Panamá. El hecho es que García lanzó la invitación de irnos con ellos a Guatemala y yo estaba en una especial disposición psíquica para aceptar. Calica prometió dar su respuesta al día siguiente y la misma fue afirmativa, de modo que había 4 nuevos candidatos al oprobio yanqui. Lo que empezó como un chiste terminó haciéndose realidad. Sin embargo, el problema seguía siendo la falta de dinero y la posibilidad de conseguir la visa de entrada a Panamá. Ernesto y sus amigos hicieron todo lo posible por conseguir un barco, recorriendo el puerto e intentando convencer a algún capitán para que los llevara a cambio de trabajo. Calica, en los momentos libres, se enganchaba para jugar al fútbol en partidos improvisados cerca del puerto. Le ofrecieron ir a Quito para probarse en un equipo de fútbol de la liga profesional. La oferta incluía el traslado en camión hasta la capital. Aunque intentó convencer a Ernesto de sumarse al viaje, finalmente acordaron que se fuera Calica, y si las cosas salían bien, Ernesto se trasladaría a Quito más tarde. Así, los dos amigos se despidieron para no volverse a encontrar nunca más. Ernesto en una carta a su madre escribía: te escribo la carta que leerás, vaya a saber cuándo, desde mi nueva posición de aventurero 100%. Mucha agua corrió bajo los puentes luego de mi última noticia epistolar. Se iniciaron nuestras desdichas en los consulados, llorando todos los días para conseguir la visa a Panamá. Al fin conseguimos la visa a Panamá. Salimos mañana domingo y estaremos el 29 o 30 por allí. Finalmente, Ernesto y Gualo García encontraron un barco, el Guayos, que los llevaría hasta Panamá. El capitán del barco, un italiano que admiraba a Argentina, decidió embarcarlos. Ernesto le envió un telegrama urgente a Calica: llegó el barco, nos embarcamos en cuanto carguen. A Calica le fue imposible reunirse con sus amigos.
El barco de cabotaje Guayos partió de Guayaquil el 25 de octubre. Andro Herrera, quien quedó en Guayaquil, relató en una carta la partida de Ernesto Igualo. He quedado solo, solitario y taciturno como el mar, como dice el poema. Los muchachos salieron en un final más reñido que clásico burrero. Pocas horas antes de que el barco saliera, no teníamos el dinero y sospechábamos que no podrían salir de la pensión sin pagar. En un último momento, Monasterio, el venezolano, consiguió 500 sucres y con eso convencimos a María Luisa de que dejaran salir a los muchachos y zarparon. A bordo del barco, Ernesto recordaba su época de enfermero en la Marina Mercante Argentina, disfrutando de mirar el mar y la costa que se divisaba a lo lejos. Mientras Gualo sufría mareos y vómitos por el movimiento del barco, Ernesto relataba en su diario de apuntes: ya en el mar paso revista a estos últimos días. El instante de las despedidas siempre frío, siempre inferior a lo que uno espera, encontrándose en ese momento incapaz de exteriorizar un sentimiento profundo. Ahora estamos en un camarote de primera, que para los que pagan será malo, pero para nosotros, ideal. En camino a Panamá, tenían que atracar en Esmeraldas, el último puerto de Ecuador muy cercano a Colombia. Al día siguiente, relata Ernesto: en Esmeraldas hicimos el gran derroche y nos patinamos $1 para visitar todo el pueblito y sellar la salida del país. Desde allí, el barco se encaminó hasta el puerto panameño de Balboa, donde desembarcaron el 29 de octubre de 1953. Esta ha sido una breve crónica del paso de Ernesto Che Guevara por Guayaquil, en Ecuador, un hecho confirmado en sus propias notas y por personajes de la vida pública de esa ciudad costera del país andino. Teniendo en cuenta que en el momento en el que estuvo en Ecuador, aún el Che Guevara no se había enrolado en su proceso revolucionario que lo llevó a convertirse en una figura histórica de nuestro continente y el mundo, si hubieses estado en Guayaquil durante su visita y lo hubieras conocido, ¿qué le hubieses dicho? ¿De qué hubieras conversado con él? ¿Qué consejo le hubieses dado? Eloy Alfaro, un personaje polémico en la historia de Ecuador que luego de ser aclamado por multitudes, llegó a ser odiado por gran parte de las mismas. ¿Pero qué ocurrió? ¿Hizo algo Eloy Alfaro como para llegar a tener un final tan fatídico? En Mil Historias no abordamos los acontecimientos desde la ideología, sino desde los diferentes puntos de vista en busca de generar diálogos y llegar a conclusiones sin marginar ninguna opinión o apreciación hacia un personaje o hecho histórico. En este video específicamente nos centraremos en la visión que tiene sobre Eloy Alfaro Enrique Ayala Mora, historiador, político, editorialista y catedrático ecuatoriano, fundador y exrector de la sede de Quito de la Universidad Andina Simón Bolívar. En otro video abordaremos otras miradas hacia la vida y obra de Eloy Alfaro, miradas que pueden coincidir o no con las del historiador que hoy citaremos a partir de un artículo de su autoría. Tú eres libre de estar de acuerdo con lo que plantea Enrique Ayala Mora o no. Lo más importante en esto es respetar el criterio del otro, analizarlo detenidamente y llegar a conclusiones. Comencemos con esta mirada a Eloy Alfaro y a los hechos que condujeron a la hoguera bárbara. Comienza Enrique Ayala Mora planteando que luego de que Bolívar renunció al poder en 1830, salió de Bogotá casi arrastrado por las masas que antes le habían vivado como libertador. Le gritaban longanizo, extranjero, y cuando luego quiso entrar a Venezuela, no se lo permitieron. Dice Ayala Mora que es importante recordar cómo el libertador, el hombre más grande del continente, llegó a ser muy impopular entre sus contemporáneos. Lo mismo sucedió con don Eloy Alfaro, continúa Enrique Ayala Mora, pero esto es algo que algunos colegas historiadores, periodistas y sobre todo funcionarios de gobierno parece que no logran entender. El general Alfaro llegó a ser muy impopular en el Ecuador, y encanados en esa impopularidad real, sus enemigos urdieron y planificaron desde las más altas esferas su feroz eliminación. No ocurrió en la noche ni ocultos en las sombras. Lo hicieron al mediodía, con una poblada de 1000 personas, y eso hay que explicarlo. Sobre todo, hay que explicarlo a la gente que ahora no discute que Alfaro es el más grande de los ecuatorianos.
El historiador Enrique Ayala Mora continúa planteando: decir que la prensa manipuló a la gente o que los curas eran tan perversos e influyentes que lograron eliminarlo de esa forma no es suficiente. Había razones de fondo para que el pueblo estuviera descontento con Alfaro. Por eso lo manipularon, por eso prepararon su final. Afirmar esto no quita la responsabilidad de quienes fueron los mentalizadores del hecho del 28 de enero, pero deja pendiente la pregunta: ¿cómo fue que el hombre más grande del Ecuador, al fin de su mandato, era impopular? Para entender mejor el ideario alfarista, al decálogo publicado en el Pichincha en 1896, hay que añadir otras tesis que no estaban escritas en la prensa. Eso no lo pensaban los intelectuales. Dice Ayala Mora que eso pensaban los indios que le ayudaban a Alfaro, no con las armas, sino con apoyo logístico y espiando a los conservadores. También lo pensaban los montoneros, que lucharon 20 años tras Alfaro. Pedían tierra y libertad. Había un sector importante del pueblo que quería tierra, reforma agraria, que les quitaran a los terratenientes las tierras y las entregaran a los campesinos. Eso no salía en los periódicos porque no era una demanda de la burguesía ni de los intelectuales, pero era una demanda del pueblo, de esos que obligaron a que Alfaro fuera proclamado dictador el 5 de junio y que siguieron acompañándolo los años siguientes. Otra demanda de la gente era la creación de fuentes de trabajo en las ciudades. Los pobres urbanos demandaban, aunque no tenían demasiado claro el mecanismo, el impulso de la producción manufacturera, lo que ahora podríamos llamar un proyecto industrializador. Al menos esos dos elementos hay que reconocer como parte del proyecto radical. El proyecto moderado, en cambio, planteaba una modernización conservadora de la sociedad, con la separación de la Iglesia y el Estado como eje. Ese era el proyecto placista. No es cierto que Leónidas Plaza era un moderado respecto de las medidas anticlericales. Era más radical que Alfaro en cuanto a romper con la Iglesia, y de hecho lo demostró. Pero solo hasta ahí iba su radicalismo. Quien había sido moderado frente a la Iglesia fue el ministro de Alfaro, José Peralta, que firmó los convenios en Santa Elena con el delegado del Vaticano, que luego el Congreso se negó a ratificar por considerarlos una claudicación. Esos convenios, plantea el historiador Enrique Ayala Mora, entregaban otra vez el control ideológico a la Iglesia. Leónidas Plaza fue muy duro con el clero, pero apenas llegó al poder, instruyó a su ministro del Interior que mandara una circular a los gobernadores advirtiéndoles que no fueran a permitir alzamientos indígenas y que volvieran a aplicar los reglamentos del concertaje con toda fuerza. Esa fue la garantía que les dio Plaza a los terratenientes. Y por eso tuvo 4 años de paz en su gobierno, desde 1901 hasta 1905. Además, Plaza le prometió al presidente conservador de Colombia que no habría ningún apoyo a los liberales colombianos desde el Ecuador. Por eso tuvo tranquilidad en la frontera. El historiador Ayala Mora dice que los dos proyectos terminaron definitivamente enfrentados en 1906, cuando Alfaro, acudiendo a la lealtad del ejército, a sectores de la intelectualidad y a grupos medios, dio un golpe de Estado contra un exgerente del Banco Comercial y Agrícola, que era presidente de la República. En ese año, Alfaro llegó al poder apoyado ya no por todas las fuerzas que le llevaron en el 95. ¿Cuál fue la última plaza que tomaron y con sangre? Guayaquil. La última plaza que tomó la segunda revolución alfarista fue Guayaquil, la cuna de la revolución liberal. Eso es sintomático, afirma Enrique Ayala Mora. En su segundo mandato, Alfaro se propuso algunas metas que llegó a cumplir, como inaugurar el ferrocarril, y otras que no alcanzó. Lo primero que hizo fue levantar el proyecto industrial. Don Eloy Alfaro emitió, siendo dictador, una ley de fomento y protección industrial que en pocos meses la Asamblea Constituyente tiró abajo. Pero en eso, los curas y la aristocracia conservadora no estuvieron en contra. Algunos lo apoyaron. Quien presionó a los legisladores para que emitieran una ley de importación libre de alimentos que destruyó la protección industrial fueron los comerciantes y banqueros de Guayaquil, viejos enemigos de Alfaro, que se la cobraron en esa e hicieron fracasar el proyecto industrialista. Obviamente, Alfaro tuvo pocos aliados en esto. Curiosamente, uno de ellos fue el fundador del Banco del Pichincha, Manuel Gijón Larrea,
que fue partidario de esta iniciativa de Alfaro. Continúa el historiador Enrique Ayala Mora diciendo que el fracaso del proyecto industrialista de Alfaro dejó frustradas a muchas gentes, a muchos artesanos que querían ser industriales, a quienes buscaban trabajo en las ciudades. En su segunda administración, Alfaro se enfrentó a los sectores medios, algunos de ellos intelectualmente radicales, incluso a quien se decía prosocialista, como Belisario Quevedo. Los grupos medios, entre ellos los universitarios, eran antialfaristas y realizaron mítines a propósito de las elecciones. El gobierno de Alfaro los reprimió a balazos. Pero tomemos en cuenta que habían otros radicales que eran artesanos y campesinos que venían del pueblo y siguieron siendo alfaristas. Se radicalizaron en otra vía, que no era la de la pequeña burguesía, sino la vía popular. Eran una minoría que siguió leal a Alfaro hasta el final. Prosigue Ayala Mora, planteando que la ley de manos muertas enojó al clero y enojó a los antiguos arrendatarios de las haciendas que eran conservadores. Pero no contentó a los campesinos e indígenas, porque ni siquiera esas tierras que pasaron a ser del Estado fueron repartidas entre los trabajadores. El grito tierra y libertad quedó en mero discurso, porque realmente, aparte de unas pocas disposiciones sobre abusos del concertaje, Alfaro no hizo nada por los indígenas, pese a su enorme voluntad de hacerlo. Hubo una frustración de las masas en ese sentido. El ferrocarril, esta obra fundamental para nuestro país, era impopular al principio. Dice Enrique Ayala Mora que hubo mucha euforia en la inauguración y todo el mundo creyó que podía, con muy poco dinero, viajar de Quito a Guayaquil y viceversa. Pero el ferrocarril era carísimo. Por ejemplo, los fletes de una carga de Quito a Guayaquil eran más caros que de Guayaquil a Hamburgo. El pueblo nunca se llegó a subir al ferrocarril por los costos. Por otra parte, los arrieros estaban en contra del ferrocarril porque les quitaba carga. Los terratenientes estaban en contra porque les quitaba trabajadores. La empresa les pagaba 2 reales y les daba comida a los peones. En cambio, los terratenientes pagaban medio, máximo 1 real. Luego la compañía, que tenía una enorme cantidad de empleados, compraba productos en el mercado y con eso subían todos los precios. Hay una cosa que a primera vista es elemental. No me la enseñó la investigación, sino una empleada doméstica de la familia que decía: el viejo barbas de chivo hasta subió la leña. Y se pregunta Ayala Mora, ¿qué había pasado? Las locomotoras del ferrocarril funcionaban con leña y la empresa compraba masivamente. Ese combustible, que era casi gratis, subió de precio y se volvió un artículo de especulación. Hay otro aspecto. Con la crisis internacional desatada frente al Perú en 1910, Alfaro se cubrió de gloria y recuperó su popularidad, pero tuvo que pagar un doble precio. Primero, una junta de notables creada frente al conflicto comenzó a presionar fuertemente al gobierno. Con Luis Felipe Borja y González Suárez a la cabeza, pidió a Alfaro moderación y no avanzar en el proceso. Segundo, la movilización militar cuesta dinero. Subieron los impuestos y dejaron de pagar a los empleados públicos para sufragar la movilización militar. Eso creó más descontento. Había también descontento de los cuarteles. Para pagar las armas que se importaron, hubo que reducir las raciones a los militares, hubo que aumentar el ejército, meter gente, nombrar oficiales y luego licenciarlos sin pagarles lo que la ley había establecido porque no había dinero. En fin, dice Enrique Ayala Mora, Alfaro se había deteriorado personalmente. Muy temprano desarrolló arterioesclerosis, se dormía en las reuniones y tenía menos tiempo para el gobierno. Don Eloy llegó a ser muy popular en Quito durante sus años de gobernante. Los niños lo seguían en las calles. Las mujeres, las beatas que pensaban que era un demonio, terminaron convencidas de que era un hombre generoso, pero cada vez gobernó menos. Tomaban decisiones sus hijos, que no heredaron su capacidad. Además, no se olviden que tenía un sobrino que se llamaba Flavio. Era muy ambicioso y se volvió su enemigo. Había sido placista, ministro de Leonidas Plaza. Cuando se anunció el retorno de Alfaro, luego en las revueltas de diciembre de 1911, la primera condición que puso su sobrino fue que don Eloy no tuviera ningún mando.
Por otro lado, plantea Ayala Mora, no había solo problemas ideológicos o malas voluntades. Había una cuestión económica de fondo. Don Eloy Alfaro creía en la intervención del Estado y la modernización fiscal. En su primer gobierno entregó a la Sociedad de Crédito Público la recaudación de varios impuestos en la costa. En su segunda administración, promovió la gestación de la Compañía Nacional Comercial, que se encargó de recaudar los impuestos de aduana. Les quitó a los banqueros la prerrogativa de manejar la aduana para cobrar sus préstamos. Los bancos tenían ese negocio adicional, pero Alfaro le entregó el cobro a esa empresa que elevó los ingresos públicos, pero con un descontento feroz de la banca y el comercio de Guayaquil. Los grupos más poderosos no querían pagar el sostenimiento del Estado. Pregunta entonces el historiador Enrique Ayala Mora, ¿quién era el presidente de esa compañía? Don Emilio Estrada, el sucesor de Alfaro. Tan impopular el pobre señor, aún en Guayaquil, que para hacerle ganar tuvieron que meter 103,000 votos en las urnas contra 3,708 de Flavio y 2,583 de Alfredo Vaquerizo Moreno. Pero una vez que ganó, Alfaro se dio cuenta de la impopularidad de su sucesor, que estaba enfermo y se iba a morir si venía a Quito. Quiso convencerlo de que renunciara, pero entonces Estrada comenzó a pactar con sus adversarios, con el placismo. Esto es absolutamente cierto, dice Ayala Mora. Ahí está el libro de Víctor Emilio Estrada que nos cuenta esa realidad. Cuando Alfaro fue defenestrado el 11 de agosto de 1911, la poblada casi lo mata. Ese fue el ensayo del 28 de enero. A Alfaro lo salvó el ministro chileno, que lo sacó del palacio escoltado para que no lo arrastrara la poblada que se levantó contra él. La frustración popular y todos los motivos mencionados fueron creando la impopularidad de Alfaro. Luego vino la guerra civil con 1,000 muertes. Ahora bien, el ejército ecuatoriano estaba integrado mayoritariamente por serranos. La guarnición de Guayaquil, que proclamó la revuelta de Montero, era en su mayoría serrana. Los costeños eran los insurrectos de Flavio, unos pocos que fueron a Guayaquil a sumarse al ejército de Montero, y el ejército que fue a contener la revolución también era en su mayoría serrano. Se enfrentaron entre serranos. Esos fallecidos, que eran exhibidos públicamente en las calles de Quito cuando llegaban del frente, al final terminaron imputados al que perdió la guerra. Prosigue el historiador Enrique Ayala Mora diciendo que el deterioro del alfarismo no es imputable solo a este o este otro motivo, sino a uno todavía más radical y fundamental. El proyecto revolucionario se había agotado, no pudo avanzar y dejó muchas frustraciones. Alfaro quedó atrapado como los líderes revolucionarios que se adelantaron a su tiempo. La revolución liberal fue todo lo que pudo ser y llegó hasta ahí. Afirma Enrique Ayala Mora que Alfaro ya no iba a hacer reforma agraria, ya no iba a poner en marcha el proyecto industrialista, pero era un elemento desestabilizador. Cuando comenzaba el descenso del auge cacaotero, cuando se sabía que iba a haber problemas económicos, surgió la necesidad de estabilidad. Las masas tenían que ser controladas porque Alfaro podía exaltarlas de todas maneras. Uno de los miedos que tenían sus enemigos cuando lo traían a Quito en el ferrocarril era que si no tenían a ese batallón de antialfaristas, quizás Alfaro convencía a los soldados en el camino y como en el año 1906, al grito de ¡Viva Alfaro!, ese mismo ejército se hubiera cambiado de lado. Pero no fue así. En realidad, grupos de soldados asaltaron el penal y participaron en la matanza de los presos. Cuando la revolución había llegado a un punto de agotamiento y Alfaro como líder revolucionario no pudo llegar más allá frente a las expectativas de sus bases, se agotó su proyecto y se produjo el hecho de su impopularidad. Así se explica cómo los curas desde el púlpito, que era mucho más influyente que un periódico, la prensa antialfarista, los rumores y los mítines instigados confluyeron para azuzar a la masa, a ese sector del pueblo que lo arrastró. Y concluye el historiador Enrique Ayala Mora diciendo que la muerte de Alfaro tuvo sus milagros. Para eliminarlo, el ciego Vela, anticlerical furibundo, pedía la muerte de Alfaro como justicia de Dios. Los curas y los liberales placistas, que se habían peleado por la ruptura entre Iglesia y Estado, estaban juntos
cogidos de la mano, botando sogas desde los balcones y aplaudiendo el arrastre en las calles. Y las prostitutas que lo arrastraron gritaban ¡Viva la religión! Ese fue el costo de la vida y la muerte de Alfaro. Concluye de esta manera el historiador Enrique Ayala Mora su artículo sobre su mirada a los hechos que condujeron a Eloy Alfaro a la hoguera bárbara, uno de los acontecimientos más abominables de la historia de Ecuador. Ahora, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo con esta mirada del historiador Ayala Mora? Desde el respeto a la opinión del otro y sin ofensas, es interesante que comentes tu criterio en torno a este hecho de la historia ecuatoriana, sin parcialidad ideológica y sí desde una perspectiva objetiva que contribuya al enriquecimiento del diálogo social. Ahora, regálanos un like, comenta, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.